Hola, buenas tardes. Hoy es 25 de abril, son las 6:05 de la tarde. El día de hoy vamos a dar inicio entonces a nuestro espacio, a nuestra webconferencia número 3 de Fundamentos de Macroeconomía. Son las 6:06, vamos a esperar hasta las 6:10 de la tarde para ver si algún estudiante se conecta. A lo contrario, pues damos inicio para dejar la grabación y que posteriormente los estudiantes la puedan ver. Muchas gracias.
Listo, buenas tardes. Entonces ya son las 6:10 de la tarde. Vamos a dar inicio a este espacio de fundamentos de macroeconomía. Entonces vamos a ir compartiendo pantalla para que la puedan visualizar. Listo. Tenemos aquí, entonces, ahora, primero lo que vamos a revisar obviamente es nuestra guía de trabajo, la cual obviamente va a corresponder a nuestra fase número 4, de la cual estamos trabajando actualmente. Esta fase entonces tuvo apertura el 13 de abril y finaliza claramente el 11 de mayo, para que por favor también estén muy pendientes de las fechas, teniendo en cuenta entonces pues que mm, no podemos hacer modificaciones en las fechas, dada la circunstancia pues que no tenemos acceso pues a modificar las plataformas. Entonces, muy pendientes también para las fechas que no se les vayan a pasar. Tenemos entonces acá nuestra guía de trabajo. Revisemos entonces qué actividad nos pide. Dice entonces que para el desarrollo de esta actividad se espera que el estudiante tenga 27 horas de trabajo independiente, es decir, que obviamente usted deberá destinar unas horitas de su día para que obviamente pueda completar las actividades. Y se espera que durante 27 horas, de manera juiciosa y constante, pues usted pueda de aquí al 11 de mayo generar entonces el espacio para el desarrollo de la actividad. Tenemos entonces que con esta actividad se espera que usted reconozca la importancia de la política económica como una herramienta clave para fomentar el crecimiento económico, analizando además el uso de modelos económicos como el modelo ISLM para evaluar los efectos de las políticas fiscales y monetarias implementadas por el Estado. Asimismo, analizar la economía internacional enfocándose en la integración económica, el tipo de cambio y la balanza de pagos con el fin de comprender la influencia de estas variables en las relaciones económicas entre naciones. Recuerde que esta actividad entonces tiene dos partes, una independiente o una individual y otra que es colaborativa. ¿Cuál es mi recomendación? De que vayan realizando sus avances en el foro y en un documento Word bien estructurado, bien organizado. Obviamente ustedes van haciendo sus entregas para que lo podamos revisar. No esperen hasta el último día porque pues el último día ya es un poquito más difícil pues calificar. El tema número 1 se llama globalización económica. Entonces dice que deben elaborar una presentación en WebI que incluya los siguientes aspectos. Es uno, definición de globalización económica. Número 2, características principales. Y número 3, etapas de la integración económica. Entonces es importante que haga su presentación, pero que la adjunten. No me envíen enlaces porque a veces no los puedo ver y me toca calificarles mal. Entonces, por favor, envíenla adjunto. No la pongan en enlace porque a veces los enlaces se rompen. Tema número 2, tipo de cambio. Entonces, ¿qué debemos hacer con el tipo de cambio? Pues como ustedes ya hicieron la revisión teórica, nos dice que en esta sección se presentan 3 fechas para el tipo de cambio, así como los productos que forman parte del comercio internacional. Entonces, nos dan 3 fechas con la tasa representativa del mercado de cada una de ellas. Y lo que tenemos que hacer entonces, teniendo en cuenta que Colombia exporta arroz, y también importamos computadores. Nos dice entonces que tuvimos exportaciones e importaciones en esas 3 fechas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues utilizar la tasa representativa de mercado de ese día para generar el resultado y determinar cuál fue el valor tanto de la exportación también como el de la importación, teniendo en cuenta pues los movimientos del producto. Por ejemplo, dice que el 3 de mayo Colombia exportó eh, nos dice aquí exportamos el 3 de mayo, entonces nos dice 3.000 pesos por dólar. Entonces nos dice que exportó, por acá está, exporta 1.000 toneladas de arroz. Entonces nos dice 1.000 toneladas de arroz a un precio de 8.000 pesos, lo que arroja un total de, pues usted multiplicará 1.000 por 8.000, usted le va a dar el resultado acá, a un tipo de cambio de, si tenemos que el 3 de mayo fue de 3.000 pesos, pues tenemos acá 3.000 pesos por dólar y el valor de la exportación será, pues entonces usted convierte el valor que le totalizó acá al tipo de cambios de ese día y nos va a dar el resultado en dólares. Entonces, ¿qué es importante? Pues que identifiquen si lo multiplican o lo dividen para que obviamente no les vaya a quedar el error correspondiente.
Estos son para exportaciones, que son 3 situaciones, y también tenemos 3 situaciones de importaciones. Si ya sabemos que Colombia exporta carros, pues importará computadores. Aquí nos dice que importamos 1.200 computadores. Entonces, para que estén pendientes, el 3 de mayo Colombia importa 1.200 computadores a un precio de, revisamos acá arriba, $500 la unidad, ¿tan? Lo que arroja, pues hicimos la multiplicación, de dólar a un tipo de cambio de, ese ya fueron 3.000 pesos, y el valor de la importación será, convierte este valor de dólares a pesos para saber cuánto fue el total. Así, con la situación 4, 5 y 6. Teniendo en cuenta entonces los resultados, van a hacer este siguiente análisis de las siguientes 8 preguntas. Las preguntas deben estar contestadas desde la parte teórica, pero asimismo debemos referenciar. Hay muchas personas que ya me han dado los resultados, pero si ustedes no están referenciando, pues básicamente entonces pues eso sería casi como usted toma la información, pero esa información como no es suya, la estamos haciendo, no le estamos haciendo citación, entonces viene siendo un plagio. Entonces es importante, de donde estén tomando la información debemos hacer la citación. Responder, por ejemplo, de qué manera influye la devaluación de la moneda en las operaciones y costos. ¿Cómo repercute la devaluación de la moneda en la competitividad y rentabilidad de los exportadores? ¿Qué impacto tiene la devaluación en los niveles de inflación dentro de la economía? ¿Cómo afecta la devaluación de la moneda al poder adquisitivo y a las decisiones de consumo del ciudadano local? ¿En qué forma afecta la revaluación de la moneda a las actividades comerciales y costos de los importadores? ¿Cómo influye la revaluación de la moneda en la competitividad y los márgenes de beneficio de los exportadores? ¿Qué efecto tiene la revaluación sobre la inflación y cómo puede ello afectar la economía? ¿Y de qué manera impacta la revaluación de la moneda en el poder adquisitivo y en las opciones de compra para el consumidor local? Responder las preguntas y sobre esas preguntas generar entonces la citación de donde provenga la información. Vamos de manera colaborativa, entonces esta es parte inicial de individual. Ahora vamos con la parte colaborativa, entonces nos habla de la balanza de pagos. Hay que hacer la lectura del documento del Fondo Monetario Internacional, Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional. Está en este enlace, entonces usted lo abre y con eso entonces vamos a revisarlo si nos abre el documento, porque ustedes pues me digan, pero es que no me abrió, mire que sí abrió. Básicamente lo descargan y hacen la revisión teórica de lo que nos dice ahí. Ay, oiga, ¿dónde está el documento? Por acá. No, es este. Dice, entonces dice, investigue y explique qué se entiende por balanza de pagos, incluyendo sus componentes principales y su importancia en la economía de un país. Sobre esa información nos dice, elabore la balanza de pagos. Entonces, con la información que ya tenemos aquí arriba de la definición, usted va a identificar cada una de las cuentas y sobre esas cuentas usted va a empezar a discriminar esta información y va a ir ubicándola en la contabilidad nacional. Con los resultados de esta información, usted entonces nos va a decir el impacto sobre las reservas internacionales, indicar cómo el resultado de la balanza de pagos influye en las reservas internacionales de un país, señalando las relaciones entre superávit, déficit y acumulación de reservas, y con base en los datos obtenidos, el grupo deberá explicar de qué manera el resultado de la balanza de pagos puede afectar el tipo de cambio, teniendo en cuenta la información correspondiente. Entonces, ¿qué es importante? Pues que ustedes sepan cómo identificar esta información. Ya lo revisamos para que obviamente no les vaya a quedar ningún tipo de información perdida. Regálenme un segundo y voy buscando aquí los datos. Tenemos aquí entonces, vamos con nuestra explicación teórica. Recuerden que es importante porque no solamente debemos hacer, sino también desde la teoría ir ajustando la información. Vamos a trabajar entonces fundamentos de macro. Hoy trabajamos la fase número 4, como les decía, entonces vamos del 13 de abril hasta el 11 de mayo. ¿Qué temas vamos a revisar hoy? Pues los que corresponden a la economía internacional.
Dice entonces que cuando hablamos de economía internacional, pues ya salimos del contexto de ya no solamente hablamos de los agentes que son el consumidor, productor y gobierno, sino que también hablamos de lo que corresponde a a todo lo que corresponde al comercio fuera de las fronteras nacionales, ¿no? Entonces ya no solamente hablamos de lo que se produce internamente, sino también de lo que podemos comprar y vender a otros países, ¿no? Habitualmente cuando ustedes revisamos o cuando nosotros podemos revisar lo que corresponde a la historia de Colombia, podemos evidenciar que, por ejemplo, Colombia hasta los años 90 éramos una economía cerrada. Entonces, todo lo que producíamos era lo que naturalmente ustedes o nosotros comíamos, era lo que se producía acá internamente. Pero después de la apertura económica, que fue con el gobierno de Gaviria, generamos entonces lo que fueron la apertura de las fronteras y con la apertura de las fronteras entonces empezamos a conocer nuevos productos, nuevos servicios, nuevas oportunidades de negocio y con ello pues obviamente conocimos lo que fueron las exportaciones, las importaciones, empezamos a reconocer las tasas de cambio, empezamos a ver unas nuevas fuentes de financiamiento y esto es lo que se reconoce entonces como economía internacional. Por allá en los 2000 tuvimos los tratados de libre comercio, por ejemplo, con Estados Unidos. Actualmente se trabaja todo lo que corresponde al comercio internacional. Entonces yo le compro, usted me compra, yo le vendo, hacemos todo lo que corresponde entonces a, por ejemplo, traspasar las fronteras, no solamente con los productos, sino también con las personas, ¿no? Porque todo lo que corresponde al turismo también se intensificó un poco, porque ya usted no dice, no, yo solo quiero conocer Colombia, no. Usted también dice, mire, yo quisiera conocer Chile, Australia, quiero ir a Japón, quiero ir a China, quiero ir a Corea del Sur, ir a muchos lugares y también esto nos permitió que nos reconocieran a lo largo del universo y de los diferentes países que conocemos. Tenemos entonces lo que corresponde al comercio internacional. El comercio internacional entonces es aquel que se realiza de manera transfronteriza, es decir, el intercambio de bienes y servicios entre dos actores, y ya no solamente de parte interna, sino a nivel internacional. Entonces tenemos que las empresas, los estados, los productores, las personas van a comercializar una serie de productos y servicios que obviamente son representativos para cada uno de ellos. En el comercio internacional, entonces los intercambios se llaman importaciones y también tenemos las exportaciones. Las importaciones dice que es un bien o servicio introducido en el país. Es decir, como cuando, por ejemplo, nosotros compramos gasolina, la importamos, porque nosotros no generamos como tal la transformación del producto, sino que por el contrario, nosotros vendemos a los diferentes países el petróleo, porque pues eso hace parte de nuestra producción nacional para la venta. Tenemos entonces lo que corresponde a las exportaciones, que es un bien o un servicio vendido a un país extranjero. Entonces, este tipo de situaciones es lo que reconocemos como comercio internacional. Lo que corresponde a las importaciones, las exportaciones, las tasas aduaneras, lo que ya conocemos entonces como esos impuestos que se pagan también a exportar e importar, las tasas representativas del mercado, que cuando sube beneficia al importador, pero cuando sube también no beneficia tanto al exportador, que es el que tiene que pagar actualmente. Entonces, todo eso hace parte de los productos y servicios. Cuando hablamos entonces de comercio internacional, entonces tenemos las tasas de cambio y las balanzas de pagos. ¿Qué es la tasa de cambio? Nos dice que la tasa de cambio es el valor de una moneda en relación con otra, que es la paridad de la moneda. Un concepto clave en la economía global que afecta a los mercados internacionales, el comercio, la inversión y el turismo. ¿Cuál es la importancia entonces de la tasa de cambio? Pues que afecta el costo de las importaciones y las exportaciones, determina el valor relativo de los activos financieros entre los países e incluye o influye en las decisiones de inversión tanto locales como extranjeras. ¿Qué ejemplo nos dicen? Dice que si la tasa de cambio del dólar frente al euro es de un dólar equivale a 0.85 euros.
significa que para obtener un euro se necesita 1,18 dólares. Entonces, cuando estamos haciendo este tipo de paridades para determinar el valor, pues debemos entonces conocer cuánto vale la moneda internacional frente a nuestro producto nacional o frente a nuestra moneda. Por ejemplo, si nos vamos ahorita, por ejemplo, para Internet, vamos acá a revisar tasa representativa de la moneda al día de hoy. Entonces, por ejemplo, hoy nos dice que hace 12 minutos, para poder comprar un dólar, hoy 25 de abril, tenemos que invertir 4.274 pesos. Entonces, vamos a revisar si esta subió o bajó. Revisemos tendencias. Tendencia. Entonces dice comportamiento del mercado del dólar durante el día. Por ejemplo, aquí nos va diciendo cómo se comportó el dólar, el precio, sí, el precio del dólar el día de hoy. Por ejemplo, hoy 25 de abril arrancó entonces en 4.261. Mire que más o menos a las 8 de la mañana tuvo un incremento de 4.263, pero a lo largo del día bajó. Y cerramos a la 1 de la tarde con 4.239 pesos. Es decir, que tuvimos un día de mercado que tuvo como una expectativa, pero ya después se tranquilizó a lo largo del día. Revisemos también cómo nos fue. Ah, pero es que acá dice solamente del día, ¿no? Revisemos aquí si tenemos de pronto de la semana. Calendario, encuestas históricas, indicadores económicos. No, pero es que esto es el mismo. Esto es de tasa de cambio, la TRM. Ah, no, pero no nos dice, no nos dijo qué, no nos dijo de estos días, tendencia a la semana. Mm, 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 mm. No, no nos dice, bueno, yo creo que la podemos encontrar, pero es que no sé cómo se mirará. Es que creo que en Google, precio dólar. Ah, pues, y acá uno puede hacer, mírelo acá. Por ejemplo, aquí nos dice 5 días, un mes. Si ustedes se dan cuenta, entonces miren, detenemos más o menos desde el 26 de marzo hasta hoy, que es de un mes. Entonces nos dice que teníamos una tendencia el 26 de marzo de 4.130 pesos. Tuvimos una caída de 4.136, así, el 5 de abril, pero tuvimos un incremento el 8 de abril, es decir, a lo que iba a iniciar la Semana Santa, a lo que estábamos en la Semana Santa, por todo lo que correspondía a las decisiones del presidente Trump frente a lo que correspondió al incremento de los aranceles a todos los productos que estaban llegando a ese país. Tuvimos acá un incremento, mire, volvió y bajó, volvió y subió, se mantuvo estable la Semana Santa y esta semana que ya arrancamos tenemos entonces una caída. Por ejemplo, hoy cayó. Por ejemplo, ayer estuvo en 4.309 y ya hoy está en 4.222, según Google, porque en el Banco de la República tuvo otro valor. Pero mire qué bonito es que ustedes puedan conocer este tipo de tendencias o de las variaciones de la tasa de cambio. No es tendencia, sino la variación. La variación, porque la tendencia vendría siendo más tiempo. Mire, por ejemplo, acá nos dice 5 días. Aquí nos dice, 5 años, mire cómo se mueve de bonito. Por ejemplo, en septiembre del 2022, bajó nuevamente, subió y todo lo demás. Entonces, para que ahí les queda la tarea, para aquellos los que les guste. Continuemos. Nos dice que hay dos tipos de tasas de cambio, una que es la nominal y la otra que es la real. Ya cuando trabajamos el tema del PIB, ya nos acordamos, ¿se acuerdan? Cuando trabajamos el PIB nominal y el PIB real, que en el real es el ajustado o el deflactado. Cuando hablamos de la tasa de cambio nominal, nos dice que es la tasa de cambio directamente observada en el mercado. Por ejemplo, un dólar corresponde a 18 pesos mexicanos, pero la tasa de cambio real dice que es ajustada por la diferencia en los niveles de precios entre los dos países y es una medida más precisa del poder adquisitivo relativo entre las monedas, porque recuerden que la tasa de cambio nominal tenemos incluida la inflación, pero en la real ahí sí ya hacemos la deflación para determinar realmente con cuánto vamos a poder comprar el producto, tanto a nivel nacional como también en la moneda en la cual estamos haciendo la transferencia o la conversión.
También tenemos los sistemas de tasa de cambio. Nos dice que existen diferentes sistemas que regulan cómo se determina la tasa de cambio. Tenemos la tasa de cambio fija, que es el valor de la moneda está vinculado o fijado a otra moneda, como el dólar estadounidense. Dice que en el pasado el yuan chino estaba vinculado al dólar a una tasa fija. Tasa de cambio flotante. El valor de la moneda fluctúa en función de la oferta, ¿cierto? Y en el valor de la oferta, ay Dios, pues fue cambio. En el valor de la oferta y la demanda del mercado. Dice que, de ejemplo, el dólar estadounidense frente al euro que varía constantemente. La tasa de cambio mixta o administrada dice que es una combinación entre tasa fija y flotante, donde el gobierno interviene para estabilizar la moneda cuando es necesario. Por ejemplo, la rupia india tiene un sistema mixto frente a lo que corresponde a la tasa de cambio fija y la flotante. Nosotros en Colombia tenemos una tasa de cambio flotante. Como se dieron cuenta en la variación y la tendencia, ella varía dependiendo de las situaciones del mercado. Si está nervioso el sistema o si de pronto está más tranquilo, pues es básicamente así, va moviéndose el valor entonces de las conversiones. ¿Qué factores entonces afectan para que tengamos, por ejemplo, picos muy altos o picos muy bajitos a lo que corresponde a las tasas de cambio? Nos dice que está influenciada por factores económicos y políticos, como por ejemplo la inflación. Si un país tiene inflación, una tasa de inflación más alta que otra, su moneda tiende a depreciarse. Es decir, que tengo que gastar más pesos para comprar, por ejemplo, dólares o, por ejemplo, para comprar euros. Si, por ejemplo, los precios de Estados Unidos aumentan más rápido que en la eurozona, el dólar se debilitaría frente al euro. Es decir, que tengo que pagar más dólares por un euro si tenemos unas tasas de inflación muy altas en Estados Unidos. Otra, tasa de interés. Los diferenciales de tasas de interés entre países atraen a capital extranjero, lo que puede fortalecer o debilitar una economía. Si, por ejemplo, el Banco Central Europeo sube las tasas de interés y el Banco de la Reserva Federal no, el euro se fortalecería frente al dólar, porque recuerde que usted como inversionista siempre va a querer ganar mucho más con sus inversiones a través de la tasa de interés. Si, por ejemplo, aquí nos dice el Banco Central Europeo aumenta las tasas de interés, usted va a querer, por ejemplo, llevar sus dólares o sus euros al Banco Central Europeo para invertir, por ejemplo, en CDTs o en inversiones que ellos puedan ofrecer. Si el Banco de la Reserva Federal no lo hace, pues todo el mundo se desplaza hasta donde tengan mejores tasas de interés. Oferta y demanda de la moneda. Cuanto mayor sea la demanda por una moneda, por comercio, inversión o turismo, más fuerte será un valor. Si, por ejemplo, un aumento de la demanda de exportaciones de un país incrementa la demanda por su moneda. Expectativas del mercado. Las expectativas sobre la salud futura económica de un país pueden influenciar en la tasa de cambio. Por ejemplo, las expectativas de una recesión pueden hacer que los inversionistas vendan una moneda. Por ejemplo, actualmente tenemos expectativas del mercado en Colombia porque tenemos, por ejemplo, una deuda muy alta. Acuérdense que para que un país tenga una deuda o como que tengamos una economía muy saludable, el valor o el porcentaje de los ingresos debe ser más o menos al 70% para pagar la deuda. Es decir, que si yo tengo 100 pesos de mis ingresos nacionales, solamente puedo destinar hasta 70 pesos de la deuda. Eso vendría siendo en una economía que más o menos sea saludable. Al año pasado cerramos al 60% y parece que este año vamos a cerrar al 63%. Eso es decir, que tenemos mucha deuda, estamos pagando mucha deuda frente a los ingresos que nos están ingresando. Por eso también tenemos una tasa de cambio muy volátil, porque el mercado está nervioso frente a las decisiones que tomen a nivel nacional. Otros factores que también afectan son la política económica y fiscal. Los gobiernos pueden aplicar políticas fiscales y monetarias que afecten la estabilidad de su moneda. Por ejemplo, las políticas que fomentan la inversión o reducen el déficit fiscal pueden fortalecer la moneda. Crisis económicas o políticas. Las crisis financieras como la del 2008 o eventos políticos como elecciones o conflictos bélicos pueden causar una caída en el valor de la moneda. Por ejemplo, la crisis económica de Grecia afectó el valor del euro. Balanza de pagos. La relación entre exportaciones e importaciones afecta la demanda por la moneda de un país. Un superávit comercial tiende a fortalecer la moneda, mientras que un déficit comercial
la debilita. Entonces, mire que es tan importante que nuestros mandatarios tomen muy buenas decisiones para que no solamente a nivel nacional estemos bien, sino que también a nivel internacional presentemos muy buenos resultados y que obviamente todo fluya de una manera muy tranquila. ¿Qué efectos hay en las tasas de cambio? En el comercio internacional, si tenemos una tasa de cambio, influyen los precios de los bienes exportados e importados. Por eso, por ejemplo, cuando Trump decidió hacer la modificación de los aranceles de los productos que ingresan a Estados Unidos, todo el mundo se puso nervioso, porque obviamente todo va a ser muy costoso. Hay muchos productos que uno diga, no, pero si es que yo casi no compro nada importado, pero lo que pasa es que hay muchos productos que nosotros compramos, por ejemplo, en el Éxito, en el D1, por ejemplo, en, no sé, en Jumbo, en Zapatoca, bueno, en los supermercados que ustedes conozcan, que no necesariamente son de Estados Unidos, pero hay mucha de pronto, ¿cómo le digo? Insumos que vienen de allá y obviamente al traerlos o al llevarlos, obviamente eso incrementa el valor final. Influencia sobre las inversiones. Los inversionistas internacionales buscan en mercados donde la moneda sea estable. Las fluctuaciones en la tasa de cambio pueden disuadir la inversión extranjera. Y adicional eso el turismo, y los turistas prefieren destinos donde el tipo de cambio sea favorable, obviamente donde no sea tan costoso para usted poder ir a conocer, a gastarse su dinero y que obviamente pueda usted también estar en un lugar donde si compra una botella de agua aquí me vale lo mismo que comprarla allá. Entonces, más o menos eso es como lo que se esperaría de una tasa de cambio muy tranquila. Eso es lo que corresponde a la tasa de cambio, que eso viene siendo entonces la parte individual que nos dice aquí, hacer la conversión en las 6 situaciones. Vamos a la que corresponde a la balanza de pagos, que también hace parte de la contabilidad nacional. La balanza de pagos, como su nombre lo indica, es un registro contable que refleja todas las transacciones económicas realizadas entre un país y el resto del mundo, durante, obviamente, un periodo de tiempo, generalmente de un año o un trimestre. ¿Por qué es importante conocer, mantener la balanza de pagos y por lo menos entonces ir llevando el registro? Dice que es fundamental para entender la relación económica de un país con el exterior, permite evaluar la estabilidad económica de un país y ayuda a prever las políticas monetarias y fiscales que pueden ser necesarias para corregir desequilibrios. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la información aquí del Banco de la República, que es obviamente el que maneja toda la política internacional y monetaria, podemos encontrar toda la información que les estamos diciendo. Por ejemplo, aquí nos dice consulte los datos. Aquí nos muestra entonces, por ejemplo, la información del periodo número 1 del 2024. Todos los unos. 2000, 2002, 2004, 2006 hasta el 2024. Entonces aquí nos dice, por ejemplo, la balanza de pagos, cuenta corriente trimestral, que es esta que nos está mostrando aquí, que tiene una, ¿cómo se le llama esto? Una tendencia negativa. Tenemos la cuenta financiera trimestral también, que es la verde que les estoy presentando, el ingreso primario, el ingreso secundario, que son las transferencias corrientes, y la cuenta corriente, bienes y servicios trimestrales, que lo podemos ver aquí. Miren que hasta antes del 2012 teníamos unos resultados positivos, ya ahí para abajo todo está en negativo, es decir, que podemos estar teniendo unos déficits frente a lo que se esperaría a lo largo menos 3.262 millones de dólares corrientes. Eso nos deja como complicado, ¿no? Aquí tenemos un gráfico, el cual también nos dice acá qué información necesitamos, la inflación, tasa política, Producto Interno Bruto, cuenta corriente. No, creo que es el mismo gráfico que estamos. No, mírenlo, este es otro gráfico. Cuenta corriente, porcentaje de PIB trimestral. Aquí nos da la información, unidad porcentaje del PIB, listo, acá nos da toda la información. Aquí tenemos desde el 96 hasta el 2024. Tenemos los datos en positivo hasta el 2000. Y aquí ya, mire que acá ya tenemos tasas negativas, que fueron los años post la pandemia, y ya acabamos teniendo resultados que van mejorando. No necesariamente estar en negativo tiene que estar mal, sino que si acá por lo menos ya estamos repuntando, por lo menos que es lo más importante, y no generando más
dificultades frente a lo que estamos presentando. Y lo quitamos, que nos dice acá no. Gráfica corriente, tablas preconstruidas, mira acá tenemos las tablas, aquí todo esto es muy bonito, ustedes tienen el tiempo para poderlo trabajar. El sector externo, miren las tasas de cambio, lo estamos mirando las cuentas, ¿no? Aquí nos dice producto, mercado laboral, índice, economía, deuda pública. Revisemos la deuda pública. Los bonos, vidas y tasas cero cupón. Miremos esto. Bonos, esta. Que nos dice acá los reportes y la información correspondiente. Importante pues que lo reconozcan, lo conozcan y obviamente no vayan a tener por allá dudas, sino que usted vaya como con la información muy correcta. Esperemos que nos abra y ya revisamos. Aquí nos da entonces información disponible a partir del 26 de diciembre del 2012. Revisemos actualmente cómo estamos. 2025, mire. 16 de marzo. Vidas, deuda pública, 5.581 pesos. Vidas spread en VR, 6,71. Último 3 meses, notas aclaratorias, documentos. Todo esto hace parte de la deuda pública. Supongo yo que es como lo que estamos, los test que vende el gobierno nacional para generar entonces liquidez actualmente y la deuda futura que las personas son las que adquieren para que actualmente tengamos liquidez y a futuro obviamente ellos reciben una tasa de interés frente al test que compren. Bueno, acá tenemos mucha información. Gobierno Nacional Central, deuda total, balance fiscal, bueno. Ahí tenemos muchísimas cosas para que ustedes también puedan ir cacharreando. Aquí les dejo la información. Dice entonces que la balanza de pago se divide principalmente en dos cuentas. Entonces, la cuenta corriente y la cuenta financiera. En la cuenta corriente es un componente de la balanza de pagos que registra todos los ingresos y egresos de recursos entre la economía local y el resto del mundo. Resulta de sumar los flujos netos del comercio exterior de bienes y servicios, el ingreso primario y el ingreso secundario. Al resultado positivo se le conoce como superávit corriente y al negativo, como déficit corriente. Y se presenta generalmente como porcentaje del Producto Interno Bruto. ¿Qué incluye la cuenta corriente? Entonces tiene los bienes y servicios, es la resta entre las exportaciones y las importaciones asociadas al comercio exterior de bienes y servicios. También incluye los ingresos primarios, que es la resta entre los ingresos y egresos asociados al pago de la renta de los factores, principalmente por las utilidades y rendimientos de la inversión directa y de la cartera y los intereses de los préstamos externos. Y el ingreso secundario, que es la resta entre los ingresos y los egresos asociados a las transferencias corrientes, en las que no se obtiene a cambio algún producto o derecho financiero. Y el rubro más grande de este componente son las remesas personales, es decir, aquellas personas, por ejemplo, los colombianos que se van del país y trabajan allá y mandan, por ejemplo, algún tipo de dinero a la familia que está aquí en Colombia. Eso hace parte de las remesas. En relación con la cuenta financiera, es un componente de la balanza de pagos que contabiliza cuáles fueron las fuentes de financiamiento externo, si hay un déficit corriente o la capacidad de invertir y prestar recursos al resto del mundo. Si hay un superávit corriente, obviamente si resulta positivo y si no, será entonces, bueno, si tenemos un resultado, ¿cómo se llama eso? Un resultado positivo, pues tenemos un superávit financiero. Y si tenemos un resultado negativo, será un déficit financiero. Esta cuenta financiera sale de dónde? Entonces sale de sumar la inversión directa, que son los aportes de capital en donde el inversionista tiene una influencia significativa en la toma de decisiones de la empresa. Se obtiene al restar inversiones directas en el exterior menos las inversiones directas en el país. La inversión de la cartera es la adquisición de acciones y títulos de deuda en donde el comprador tiene poca o nula participación accionaria en la empresa. Los derivados son el registro de las ganancias o pérdidas en la liquidación de los contratos derivados financieros elaborados entre residentes y no residentes. Otras inversiones que son los desembolsos y las amortizaciones de los préstamos y créditos comerciales externos y los movimientos de depósito. Y los activos de reserva, es la resta entre los ingresos asociados a los activos menos los egresos
Y las reservas son los activos externos que están disponibles de inmediato y bajo el control de la autoridad monetaria. Dice entonces que en la teoría la balanza de pagos debe estar equilibrada, es decir, los ingresos deben ser iguales a los egresos. Sin embargo, en la práctica rara vez esto ocurre. Siempre hay un resultado o positivo o negativo, casi nunca está en cero. Si están positivos, se llama superávit. Dice entonces que si las exportaciones y las inversiones superan las importaciones y los pagos, el país tiene un superávit en la balanza de pagos, es decir, tenemos dinero para seguir invirtiendo y exportando, que nos quedaron resultados positivos. Lo ideal es que un país exporte más de lo que importa. ¿Por qué? Porque quiere decir que tiene un comercio nacional muy bueno, que está sacando sus productos a nivel internacional. Por ejemplo, entonces estamos vendiendo mucho café, muchos zapatos, mucha ropa, muchos productos, mucha maquinaria, muchas cosas, y las empresas a nivel internacional nos están comprando. Pero si por el contrario tenemos más importaciones y pagos excedentes de las exportaciones e ingresos, se genera un déficit. Y los países con déficit suelen financiarlo mediante préstamos o inversión extranjera directa. Es decir, que cuando tenemos todo bueno, pues tenemos superávit, pero cuando no tenemos déficit, y cuando tenemos déficit, es decir, que estamos importando mucho, y es decir, que por ejemplo nuestra industria nacional necesita de pronto una ayuda por parte del gobierno a través entonces de buenas tasas de interés para los préstamos, o por el contrario, de pronto no tengamos empresas. Entonces lo que necesitamos es que vengan a través de la inversión extranjera, traigan capital e inviertan a nivel nacional para que obviamente podamos tener mejores resultados. ¿Qué factores entonces afectan la balanza de pago? Entonces tenemos las políticas económicas internas, a través entonces de las decisiones gubernamentales sobre impuestos, comercios, tipos de cambio y los tipos de interés. Las condiciones internacionales, porque obviamente no estamos ajenos a que pasen cosas afuera del país, como por ejemplo el comercio mundial, crisis económicas globales o cambios en los precios de las materias primas. El tipo de cambio, obviamente, el valor de la moneda de un país frente a otras puede influir en las exportaciones y las importaciones, y la estabilidad de la política. Los flujos de inversión son sensibles a la estabilidad política de un país. Eso es básicamente lo que les quería presentar. También para aquellas personas que revisen esta grabación y ustedes estén trabajando la parte número, ¿cuál es la que les digo? Esta es, creo que es esta. La actividad colaborativa y de pronto les esté quedando como dificultad para presentarlo y desarrollarlo, me dicen, profe, por favor, me puede compartir la plantilla y con mucho gusto se la comparto. Solamente las personas que vean la webconferencia obviamente van a solicitar la plantilla. ¿Por qué? Pues porque es como el plus. Si usted ve la webconferencia, va a tener acceso a la plantilla. En esta plantilla, ¿qué le va a permitir? Pues básicamente usted va a ir identificando cada una de las cuentas. Por aquí están las cuentas. Aquí, por ejemplo, reservas internacionales. Entonces usted se va a la plantilla y en la plantilla usted se va a dar cuenta que, por ejemplo, las reservas internacionales ya las tenemos marcadas acá. Entonces aquí vamos a generar el resultado del valor. Aquí nos dice que las reservas internacionales son 700.000 puntos. 700.000, no le pongan puntos ni nada parecido, él automáticamente lo saca. Esto ya también está formulado, entonces no se me vayan a estresar por el tema. ¿Qué nos dice el siguiente? Entonces vamos otra vez a la guía. Fletes pagados desde Colombia hacia Perú. Entonces usted debe identificar qué es. Entonces usted se va para la plantilla, usted debe determinar si hace parte de la cuenta corriente, de la cuenta de servicio, de la cuenta de capital o de las transferencias. Y sobre eso usted lo va a ubicar. Entonces, ¿qué nos dice? Fletes pagados desde Colombia hacia Perú. Entonces usted va a revisar a dónde corresponde. Si son fletes pagados desde Colombia hacia Perú, ya sabemos que no es un producto, porque si son fletes es de transporte. Listo, entonces por ahí ya sabemos que es un servicio. Debemos determinar entonces si es una exportación del servicio o es una importación del servicio, ¿cierto? Porque ¿qué quiere decir? Que lo vamos a comprar o lo vamos a traer o lo vamos a llevar. ¿Qué nos dice acá? Que según esta información nos dice que es una importación de servicios, porque vamos a hacer hacia Perú, ¿cierto? Entonces lo vamos a
Bueno, aquí dice que lo vamos a importar. Vamos a revisar la otra porque me queda sonando. Si es una importación o una exportación, ¿cierto? Vamos a revisar este que es como un plato. Ah, sí, una importación de servicios. Sí. Entonces, es una importación de servicios. Fletes pagados desde Colombia hacia Perú. Una importación de servicios. Y aquí usted le va a poner el valor. Entonces, aquí nos dice que son 6.000 pesos. 1, 2, 3. Y él automáticamente va dando el resultado. Así sucesivamente con cada uno de ellos. Colombia vende calzado al mercado europeo. Entonces usted identifique, ¿es un producto o es un servicio? Ah, es un producto. Entonces identifique acá, un producto. Entonces acá nos vamos a la cuenta corriente. Colombia vende calzado al mercado europeo. Entonces Colombia vende calzado al mercado europeo. O sea que si lo estoy produciendo en Colombia y lo voy a vender en Europa, será una exportación. Entonces, ¿qué hace? Pone el valor en las exportaciones. 27.000. 27.000. Listo. Y así sucesivamente con cada una de las cuentas. Identifica si es una importación o una exportación y lo va ubicando dependiendo o teniendo en cuenta pues la plantilla. Si es de la cuenta corriente, si es una cuenta de servicio, una cuenta de capital o una transferencia. Y al final entonces nos da el saldo de la balanza de pagos, nos dice y cuáles son las nuevas reservas internacionales. Todo esto ya está formulado, entonces es muy importante que cuando usted vea la webconferencia me escriba, profe, me puede compartir la plantilla, yo ya vi la webconferencia y con mucho gusto yo se la envío sin ningún inconveniente. ¿Qué más tenemos por aquí? La presentación de la actividad, de la guía, bueno, ya la tenemos aquí, ya ustedes la revisaron, el análisis final y nos dice entonces que obviamente deben hacer la lectura del material de la bibliografía, la información de la página del Fondo Internacional, Monetario Internacional, el manual de balanza de pagos y posición de inversión internacional. Obviamente, la grabación de la webconferencia y la grabación de la CIPA si corresponde. Nos dice entonces que realizar la lectura comprensiva de la bibliografía, estudiar el tema de la globalización, elaborar de manera individual la temática relacionada con la globalización, estudiar el tema tipo de cambio, elaborar de manera individual los ejercicios matemáticos y la presentación de los resultados de los temas planteados, estudiar el tema de balanza de pagos, elaborar la balanza de pagos y desarrollar los temas planteados, presentar aportes en el foro, los avances, realimentaciones a los aportes de los compañeros del grupo si corresponden, finalmente consolidación del trabajo descrito en la guía y consolidación del trabajo final que incluye el componente individual y el colaborativo y el trabajo final. Importante entonces que como esto tiene un componente individual y colaborativo, carguen en el entorno de evaluación el componente individual bien estructurado y bien presentado y una sola persona que se encargue del colaborativo y lo cargue. Entonces, usted siempre carga su individual y habrá una persona encargada que cargue los dos, tanto su individual como el colaborativo del grupo. ¿Por qué? Porque a veces lo dejan solamente en el foro y eso se vuelve muy feo para calificar. Entonces, muy pendientes, organicen bien sus documentos para que no les quede nada pendiente. ¿Qué tenemos más por aquí? No. Recuerden que si el compañero o la compañera de pronto no está participando, pues obviamente no lo vayan a incluir en el documento, sino que solamente las personas que están trabajando. Si usted va a trabajar de manera individual, pues entonces básicamente haga su documento y lo va a presentar. Finalmente, no se les olvide que estamos en el tema de prospecta. Este año tenemos entonces Prospecto Internacional 2025, muy importante entonces para que nos puedan acompañar, ya sea de manera presencial o de manera virtual, del 21 al 23 de mayo en Barranquilla, Atlántico. Recuerden entonces que este es el 18º Congreso Internacional de Prospectiva y el 9º Congreso Internacional de Emprendimiento. ¿Cómo se llama? Conectando industria, turismo y comercio para un futuro digital y sostenible en economías emergentes. Entonces recuerde usted también que puede hacer su inscripción aquí en la parte superior. Yo les he enviado también la información para que recuerden entonces que ustedes como son estudiantes de la UNAD tienen un valor hasta el 30 de abril, es decir, cuando es 30 de abril. La otra semana, el otro miércoles, de 120.000 pesos para aquellas personas que van a ir de manera presencial. Y las personas que van a estar de manera virtual, 150.000 pesos. Entonces, no cambia mucho el precio, pero pues sí es importante que entonces revisen las fechas. También después del
del 30 de abril, es decir, del 1 al 20 de mayo, tendría un costo, o para las personas que vayan de manera presencial, de 140.000, y aquellos estudiantes que van a estar de manera presencial o perdón, virtual, 170.000. Entonces, ¿qué es importante? Pues que puedan ingresar, participar, y si ustedes de pronto entonces quieren invitar también a alguna persona que quiera ser parte del tema de Prospecta, también tenemos acceso a los particulares con un costo de 390.000 hasta el 30 de abril y 410.000 posteriormente. Y si quieren estar de manera virtual, 340.000 y 360.000 pesos a aquellas personas que nos quieran acompañar en Prospecta. No se les olvide, entonces ustedes ingresan aquí en Prospecta, donde dice inscríbase aquí, y él básicamente entonces le dice acepto, y ya con eso usted genera acá género, tipo de documento que es su cédula, la diligencia, dice su fecha de nacimiento y dirigir inscripción. Ya después le va dando toda la información y con eso ya usted puede hacer la inscripción al Congreso de Prospecta que se llevará a cabo entonces en el mes de mayo. No se les olvide, esto tiene unos ejes, mire, conferencistas eje 1, que es competitividad y desarrollo de economías emergentes, que va a estar el director de la universidad, el rector, el señor rector, Jaime Alberto Leal Apanador, va a estar el doctor Juan Carlos Rojas Chamorro de Paraguay y doctor Pablo Eduardo Nedret de España. En el eje número 2, sostenibilidad e innovación en la industria del turismo internacional, y van a estar de España, doctor Joan Pasolas Farrerons, de Costa Rica, doctora Silvia Saurens, y de El Salvador, doctor Alberto Mena. En la conferencia en el eje número 3, negocios globales, comercio inteligente y tecnologías disruptivas, van a estar de Uruguay el doctor Joaquín Rubio, de Canadá el doctor José Rojas Méndez y de México doctor Ricardo Camarena. Mire, por ejemplo, van a hablar de ecosistemas digitales y plataformas de e-commerce, sistema de pago y criptomonedas para la globalización de las economías emergentes. Mire, lo que estábamos revisando ahorita en clase. Y en el eje número 4, transformación digital y su impacto en el emprendimiento. Pues va a estar doctor Germán Salinas Gamboa de Perú, doctor Daniel Mildia de Argentina y el doctor Orlando Pérez de Paraguay. Van a hablar, por ejemplo, acceso a financiamiento para nuevas economías y emprendimiento inclusivo en mercados emergentes, habilidades digitales y formación en modelos de negocio y ecosistemas de emprendimiento. Todo esto ustedes lo van a poder ver también de manera virtual, las personas que se vinculen o que se inscriban de manera virtual. Cuando ustedes se inscriben, a los días siguientes les envían un correo con el usuario y la contraseña para que obviamente ustedes puedan ingresar, puedan estar en las salas, también van a estar los ponentes de los semilleros de la universidad. Entonces es alguna actividad muy completa para que obviamente ustedes puedan participar y no se vayan a de pronto a perder este espacio tan importante y tan valioso. Entonces no se les olvide, miren, todos los patrocinadores van a estar acá. En el Confamiliar Atlántico, mire que aquí, carrera 30, 1B99, Confamiliar Barranquilla Atlántico. Entonces, si se les interesa, ya ustedes tienen toda la información en sus correos para que obviamente no se les vaya a pasar ningún tipo de información. ¿Listo? Ya es hora entonces para que ustedes por favor vayan trabajando en sus actividades. Fue un gusto verlos. Recuerden que aquellos que vieron la webconferencia me escriben para enviarles entonces la plantilla y quedo pendiente a sus participaciones en el foro. Lo que lleguen a necesitar con mucho gusto. Bueno, que tengan una feliz tarde y los espero. Cualquier cosa me comentan, me escriben al correo o a Teams para que obviamente quedemos todos al día. Que tengan un feliz día, que pasen un muy bonito día, muy juiciosos en la actividad y muchas gracias por la atención. Feliz tarde.